Seguimos en Código. Está Alejandro Katz, ensayista y editor. Gracias a Katz por acompañarnos. Este es un bollo, ¿no? El de Nisman, la denuncia, el encubrimiento, la denuncia a la presidenta, la muerte. ¿Por dónde le entramos a este tema? Sin duda hay muchas puertas para tratar de abordar una situación tan compleja. Creo que hay muchos que están buscando más que la puerta de entrada, la puerta de salida de esto, y no solo de esto. Pero yo les propongo, digo, al menos intentar alguna pregunta que en principio es la siguiente. Argentina no está exenta de situaciones complejas, difíciles, extraordinarias. Sin embargo, esta sucesión de hechos provocó una conmoción pública fuera de relación con cualquier antecedente, no solo próximo, sino también de mediano plazo. ¿Por qué la sociedad fue presa de tal estupor? Creo que si podemos tratar de entender eso, vamos a entender algo de la dimensión de estos fenómenos, episodios, procesos. Yo diría, primero, ¿qué ocurre con la denuncia de Nisman? En principio uno podría decir, la denuncia de Nisman es muy grave. Yo no opino del valor o la consistencia jurídica, no tengo ninguna autoridad para hacerlo, pero es muy grave. La razón política tiene reglas que no son las de la razón de la justicia penal y es una denuncia muy grave. Sin embargo, uno podría también decir, no agrega nada de una cualidad distinta de lo que sabemos. Hay corrupción, mucha corrupción. Las decisiones se toman fuera de la deliberación pública, se toman contra los intereses de los involucrados. La colectividad judía lo rechazó y aún así se avanzó en el memorándum. Y suponíamos que había un intercambio bajo la mesa, por lo cual se hacía todo esto. Quiero decir, era un episodio más grave de una práctica frecuente, una práctica a la que llamamos corrupción. Sin embargo, hay una cosa que es distinta, y no es solo que esté involucrada la presidenta, es que lo que se negocia en el memorándum no son bienes físicos del Estado como con cualquier hecho de corrupción. Te doy una obra pública y me das dinero. Lo que se negocia son los muertos de la AMIA. Quiero decir, lo que se entrega es puramente simbólico. Se entrega el fin de la persecución penal de aquellos a los que la justicia argentina había declarado, había señalado como los responsables. Entonces creo que acá hay algo que es parte de una trama que nos es familiar. El poder político actúa de un modo espurio y en función de intereses del grupo que gobierna, pero se le agrega a eso el hecho de que esta vez negoció con las víctimas de un atentado terrorista de esa magnitud. Esto en lo que hace a la denuncia. Pero dijiste, esto no es la conmoción, no es la denuncia. No, la conmoción es la muerte. Bueno, ahí yo venía enrollado un poco en lo que habías dicho al comienzo, ¿no? Porque la impresión que uno tiene es una obviedad que si no hubiese existido la muerte no existía tal conmoción. Pero no existiendo la muerte, ni la denuncia de Nisman, ni su figura tenían tanta relevancia como tuvieron después de producir la muerte. Estoy de acuerdo. Y me parece que este es un elemento grave también, ¿no? Estoy de acuerdo y yo creo que hay también varios elementos en esto. Uno es, hay una sensibilidad pública por la víctima identificada como tal. Es bueno que la haya, es bueno que todavía buena parte de la ciudadanía se sienta conmocionada por la muerte de alguien que supuestamente está trabajando por una verdad compleja. Creo que hay otro factor que explica la conmoción y es el siguiente. Estamos habituados a que las cosas estén mal en Argentina, habituados a la corrupción, habituados a los negociados, habituados a que valijas con dinero vayan y vengan, se lave dinero, haya vínculos entre el poder, la política, el narcotráfico. Pero lo que habíamos conseguido sacar de la gramática de la política argentina desde el regreso de la democracia era la muerte como un elemento de la construcción de los hechos. Y esto la reinstaura, la pone en el centro de la escena. No porque no hubiese habido muertos. No, pero muertes en otro... Los muertos
Pues que hubo y fueron muchos. Santillán, Yabrán, que yo hay cabezas. Herrera. Sí, pero son de un orden distinto los muertos. De un orden, quiero decir, por supuesto, decir que hay muertos No, de un tipo y de otro. que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo hay una solución, de un conflicto político que no tiene que ver con cuestiones mafiosas como Yabrán, que no tiene que ver... Hay un conflicto político que en un instante se sintetiza en un cadáver. No sabemos por qué, no sabemos quién, no sabemos cómo, pero sabemos que hay un problema político muy grave que culmina en la aparición de un cadáver. Entonces creo que esto es muy conmocionante porque lo que de algún modo introduce, quiero decir, todos sabíamos o suponíamos que detrás del memorándum había cosas sucias. Sospechábamos del memorándum. Pensábamos que íbamos a saber algo, pero nunca pensamos que iba a haber un muerto asociado con esto. Nadie imaginó que iba a haber un muerto. El hecho de que haya uno quiere decir que puede haber más. Se habilita un modo de resolver cosas que la sociedad no quiere que sea un modo de resolver cosas. Entonces, aquí creo que hay otro elemento. Creo que hay un elemento más y es la reacción de Cristina Fernández a estos hechos con la ya famosa sucesión de cartas, cadenas nacionales, etc. Y creo que lo más significativo ahí es que Cristina Fernández resignó su rol de presidenta de la República. Quiero decir, el rol exige un marco, impone qué se puede decir y qué no, cómo decirlo y cómo no, desde dónde, etc. Toda la estrategia de comunicación, si es que es una estrategia y no una reacción intempestiva, como podría también serlo, toda la estrategia de comunicación del gobierno desmiente el rol institucional de un presidente. Lo niega. Y quien lleva eso adelante está resignando su rol y se convierte en un comentarista, pero con algo que es grave, se convierte en un comentarista que se amplifica con los recursos del Estado. Esto provoca una situación muy crítica desde el punto de vista de cómo funcionamos a partir de ahora. Hay una presidenta que no quiere ser presidenta, que quiere sentarse a opinar y a acusar por fuera de las decisiones judiciales. Hay una oposición que no se puso de pie el lunes de la muerte de Nisman en el Congreso para hacer una declaración conjunta y taxativa. Hay una sociedad civil que no está reaccionando a la altura del estupor que esto le provoca. Hay que encontrar formas de respuesta y de reacción desde la sociedad civil, desde la oposición y desde el gobierno, porque necesitamos que el gobierno reaccione del modo en el que se espera que reaccione un gobierno. Yo sintetizaría también en esto. Hablamos mucho de la presidencia, hablamos mucho del Ejecutivo y lo hacemos con toda la razón del mundo porque tenemos demasiadas evidencias empíricas de que este gobierno actúa política y éticamente mal. Pero estamos ante un problema del Estado argentino, no ante un problema de un gobierno. Y si no lo asumimos como un problema del Estado, que involucra a todos los poderes, que involucra la calidad del funcionariado, que involucra los mecanismos de control popular de diversa naturaleza sobre quienes toman decisiones, no vamos a poner ninguna base de resolución. Y que involucra al próximo gobierno. Pero sin duda, quiero decir, el Estado es lo que está mostrando con esto su incapacidad cada vez mayor de funcionar como el ámbito de la sociedad. Por supuesto, cuando el Estado se va degradando, quienes lo capturan se benefician en mayor medida de él, lo hacen con mayor impunidad y con mayor autoritarismo. Pero eso es lo que les hemos permitido al dejar que el Estado se vaya corroyendo y muestre esto, un Estado que está descontrolado en todo, en el uso del dinero, en el uso de la palabra, en el uso de los servicios de inteligencia, en el uso de la amenaza y la extorsión. No es un buen horizonte. Gracias igual. Gracias, Alejandro.